Todo ha venido de Cristo, incluso María. Todo ha venido por María, incluso Cristo. Para intentar apreciar mejor el sentido de esta importante afirmación de Benedicto XVI, vamos a tratar brevemente el origen de nuestra devoción a la Santísima Virgen a través de su especial y estrecha relación con las tres personas de la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Nosotros creemos en Dios y sabemos que Dios es amor, porque el fruto de todas sus obras es el amor. Él es el creador de todo lo visible y lo invisible, y todos sus actos vienen de su ilimitado e infinito poder. Por medio de su palabra creó todo el universo de la nada, creó los cielos y la tierra. La tierra era caos, confusión y oscuridad, y Dios creó la luz, y su espíritu puso orden y armonía aleteando sobre todo lo creado. De esta tierra Dios creó al hombre, y por ser su criatura más amada, lo hizo a su imagen y semejanza, y soplando su espíritu en él, le dio su mismo aliento de vida. A este hombre Dios lo llamó Adán, y de él sacó a la mujer, para que no estuviera solo, y le ayudara en este paraíso, donde eran libres y plenamente felices, porque tenían a su alcance todo lo extraordinariamente bueno y bello que Dios había creado. Y por ser Dios el sumo bien, les advirtió de las terribles consecuencias del despertar de su conciencia, porque el conocimiento del mal los llevaría a la muerte. Este primer hombre y esta primera mujer desobedecieron y se dejaron engañar por Satanás, la antigua serpiente, y desconfiando de su Creador, pretendieron ser como él y cometieron el mal supremo. Con este primer pecado frustraron el plan de Dios. Al perder todas las gracias y los dones preternaturales que habían recibido de Dios, su naturaleza quedó profundamente dañada y tuvieron que salir de aquel jardín. Antes su vida se les daba hecha espontáneamente. Ahora tenían que aprender a vivir. Antes era una delicia, ahora un desafío. Desvalidos e insatisfechos, se hicieron esclavos de sus malas inclinaciones, de sus pasiones. Empezaron a sufrir privaciones, trabajos, angustias y dolores. Dejaron de ser felices, perdieron la paz y encontraron la misma muerte. Y lo peor de todo, por ellos mismos no podían hacer nada para recuperar su estado anterior. Para restaurar este doloroso y fatal distanciamiento con sus criaturas y poder volver a ser plenamente felices, la misericordia y la potencia infinita de Dios lleva a cabo no un plan B y por tanto inferior, sino que podríamos decir un plan A+, que superaba al primero, porque Dios es la sabiduría y todo lo que quiere y hace es siempre lo más perfecto y sapiencial. En Dios se distinguen dos potencias, por su potencia absoluta, que es su capacidad para realizar todo aquello que puede ser hecho, podía haber creado y formado a su mediador del barro, como en su momento formó a Adán. Pero por su potencia ordenada, solo hace lo que es sapiencial, lo que es mejor. Por ello, para que este mediador entre los hombres y Dios fuera perfecto, Dios Padre quiso que Dios Hijo, sin renunciar a su naturaleza divina, asumiera nuestra misma naturaleza humana y encarnándose por obra de Dios Espíritu Santo, fuera nuestro Redentor. Dios le dijo a la serpiente: «Por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre caminarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Esta te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón». Génesis 3:14. Esta mujer es María, y el talón somos todos sus hijos devotos. Al crear a María, Dios queda tan prendado de la humildad, pureza e insuperable caridad de esta criatura,
que queriendo necesitarla, la bendice de entre todas las mujeres, y por estar completamente vacía de sí misma, la pudo llenar de todas sus gracias. Y así, preservada de todo pecado, de toda mancha, en el tiempo quedará inmaculada en su concepción. Ella es la Virgen escogida para que en el momento oportuno genere en su vientre a la santísima humanidad de su Hijo unigénito. María esperaba y suplicaba la venida del Mesías. Soñaba con poder conocer y servir a su madre, a la cual ya admiraba, por lo que en realidad la primera que veneró a la Virgen, sin ella saberlo, fue ella misma. Por eso la turbaron el saludo y las palabras del ángel que le anunciaban que ella era la escogida, que el Espíritu de Dios, cubriéndola con su sombra, sobrevolando sobre el humilde seno de su tierra, iba a concebir al Creador de todo lo creado. Y mientras el ángel esperó la respuesta de María para llevarla ante el trono de la Trinidad, el universo entero quedó expectante, y así también el compungido Adán con su infeliz descendencia, y Abraham y David y todas las almas que esperaban en el limbo su liberación le suplicaban: responded sin demora al ángel. ¿Cómo al ángel? Al propio Señor por medio del ángel. Pronunciad una palabra y recibid la palabra. Proferid la vuestra y engendrad la divina. Expresad la pasajera y abrazad la palabra eterna. Señora, os lo rogamos, decid sí. Y en silencio esperaron su hágase, pues María sabía que engendraba al Hijo en su seno, silencioso y solitario, para ofrecerlo como víctima perfecta para nuestra redención. Y de su sí, insuperable de amor y dolor, de confianza plena, dependía toda la humanidad, toda la Iglesia y también cada uno de nosotros. Una buena madre es capaz de dar la vida por su hijo, pero es imposible que quite la vida a su hijo para dársela a otros. Esto es lo que hizo María, la sierva pobre y humilde de corazón, que por amor a su Señor se negó a sí misma y en todo momento solo hizo la voluntad de Dios. Desde ese mismo instante, el corazón de Jesús, verdadero Dios y hombre, empezó a palpitar en el de María, verdadera Virgen y Madre. La hija de Dios Padre se hace esposa fidelísima de Dios Espíritu Santo, Madre admirable de Dios Hijo, y la más poderosa intercesora entre nosotros y Él. El primer sacrificio de Dios se da en el templo de María, pues el Todopoderoso tuvo que pasar los primeros meses de su vida encerrado en el claustro de su vientre, que sin poder ver ni moverse, se alimentaba a través de lo que de ella recibía, por lo que el mismo Creador se hacía completamente dependiente de su criatura. Por eso, si Dios mismo quiso depender de María hasta ese punto, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo, o incluso para rechazarla? La Santísima Virgen dio a la luz del mundo, dio vida al que es la vida, enseñó a decir sus primeras palabras a la palabra y ayudó a dar sus primeros pasitos al camino a la verdad, que es nuestra conversión por la misma caridad de Dios. Y años después haría algo parecido en el seno de la Iglesia, cuerpo místico de su Hijo Jesucristo, desde su nacimiento en el cenáculo, cuando junto a ella los discípulos recibieron el Espíritu Santo. Pues durante los primeros y difíciles años de existencia de aquella primera y perseguida comunidad, esa Iglesia niña fue arrullada en los brazos de María, su madre. No hay Iglesia sin Pentecostés, pero no hay Pentecostés sin María.
El primer sacrificio de María se lleva a cabo en Belén. Belén viene del hebreo Betlehem, que significa casa del pan. Yo soy el pan de vida. Juan 6:35. Pero en árabe es Betlam, que significa casa de carne. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. San Lucas, en su Evangelio, nos narra que, en el mismo instante de nacer su hijo, en esa gruta oscura, fría y sucia, donde la historia de nuestra salvación de alguna manera se partió en dos como un pan, y con el nacimiento de Jesús hay un antes y después, María, Madre del Salvador, enseguida lo envolvió en pañales y lo puso en un pesebre, lugar de alimento y por tanto de vida, como prefiguración del que se entregaría como alimento de vida para nuestra redención. Ella recibió en su regazo a su perfecto y divino Hijo, y lo entregó en aquel pesebre nada más nacer. Y al desclavarlo y bajarlo de la cruz, lo recibió muerto y completamente ensangrentado, destrozado por nuestros pecados, después de haber cumplido su misión. Este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Lucas 22:19. En los Evangelios, María aparece como una personalidad de contrastes. Por un lado, una mujer silenciosa, aparentemente pasiva. Por el otro, creativa hasta la audacia. Ella es la que por todos los medios quiere llevarnos a Jesús para que Él dé luz a nuestra oscuridad, inflame de amor nuestra frialdad y limpie la suciedad y el mal olor que hay en la gruta de nuestro corazón. Y mientras el hijo es pequeño, obedece y aprende de la madre, hasta que más tarde la madre obedece y aprende del hijo. Y manteniéndose en un segundo plano, siempre prudente y discreta, es en todo momento su más fiel y poderosa colaboradora. El único mediador perfectísimo y absoluto es nuestro Señor Jesucristo. Es la fuente de todas las gracias. Pero María es el canal, el acueducto de las gracias que emanan de esta fuente. La mediación de María proviene de la abundancia de los méritos de Cristo, pero por ser su madre, tiene autoridad para hablarle de nosotros, también hijos suyos, en el orden de la gracia, y de manera poderosa puede mediar por nuestras necesidades. Por eso, hasta los que no la conocen, los que no le son devotos y por tanto no le piden auxilio, si reciben alguna gracia, la reciben siempre por medio de la Virgen. En cuanto María supo por el ángel que su prima Isabel, a pesar de ser estéril y mayor, ya estaba en su 6º mes de embarazo, se puso rápidamente en camino para ir a felicitarla y ayudarla. La distancia entre Nazaret y la región de las montañas de Judá, al norte de Israel, es de unos 150 kilómetros, bastante considerable en aquella época, y más para una joven de unos 15 años. Está claro que María no tuvo en consideración las dificultades o peligros que esto podía suponer. Pero lo más sorprendente es que en el mismo instante en que Isabel oyó la voz de su saludo, ésta no solo supo de la maternidad divina de María, sino que quedó santificado el hijo que llevaba en su vientre. Hay 3 modos de santificación a través del Espíritu Santo: por el agua, con el bautismo; por la sangre, a través del martirio; y por deseo, a través de su fuego. Pero en este caso, el Espíritu Santo actuó en ella a través de su saludo, de la acción de su palabra. En Caná de Galilea, María, dándose cuenta de que faltaba el vino, toma la iniciativa para solucionar esta deficiencia. En aquella época, una boda duraba 3 días, y quedarse sin vino era un hecho casi dramático, porque estaba en juego no solo el prestigio y la honra de los novios, sino el de toda la familia. Por eso se dirige a Jesús: «Hijo, no tienen vino».
A lo que él contesta: «Mujer, todavía no ha llegado mi hora». Pero el corazón de la madre, en perfecta unión con el de su hijo, se dirige a los sirvientes, que en realidad somos todos nosotros, diciendo: «Haced lo que él os diga». Con su aparente rechazo inicial, Jesús en realidad quiso mostrar al mundo que esta mujer es la madre de la divina gracia. Por eso, el primer milagro que hizo en su vida pública lo hizo en honor y por amor a ella, a la que no le niega nada. Y al entregársela a Juan, en realidad la dio como madre de toda la humanidad, pasada, presente y futura, y de una manera mística, María nos concibió de pie y en silencio a los pies de la cruz. Siendo la única que podía consolar a su hijo, en ella se iniciaban los dolores de parto hasta ver a Cristo formado en nosotros. Un gran signo apareció en el cielo, una mujer vestida del sol y la luna bajo sus pies, y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza, y está encinta y grita con dolores de parto y con el tormento de dar a luz. Apocalipsis 12, 1, 3. Por su intercesión, la Santísima Virgen anticipó la venida del Mesías, anticipó ese primer milagro y también acortó el tiempo de su resurrección. Y por su intercesión conseguirá las gracias que le pedimos para que Jesús anticipe la gracia de nuestra conversión o la de nuestros seres queridos. El demonio tiene más rechazo al nombre de María que al nombre de Jesús y a su Santa Cruz, porque el más orgulloso y soberbio de naturaleza angélica, caída pero angélica, no puede soportar haber sido vencido por la más humilde y santa de naturaleza humana, y sólo el eco de su nombre le hace temblar y huir. Por eso, en cuanto seamos levemente tentados, pidamos la intercesión de María, auxilio de los cristianos, e invoquemos su nombre. Si hablamos con el maligno estamos perdidos porque es mucho más inteligente que nosotros y muy peligroso porque siempre miente mezclando verdad con mentira. Y si intentamos salir solos de su acecho, aunque aparentemente nos dé un respiro, volverá a la carga. Si la tentación es más fuerte, recemos un «Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios». Y la Virgen poderosa nos defenderá y nos librará de él de tal manera que no solo saldremos victoriosos, sino también fortalecidos, porque estamos reafirmando quién es nuestra capitana en esta batalla. Entre las oraciones que rezamos los devotos de María está el Magnificat, que brotó de su corazón como alegre y fervorosa alabanza a Dios por hacer de ella, humilde esclava del Señor, Madre del Salvador. El Ángelus, la Salve, el Acordaos o Bajo tu amparo también son importantes, pero ella nos pide con insistencia que recemos el Santo Rosario. En la oración del Padre Nuestro le hacemos a Dios 7 peticiones sublimes, porque es el mismo Hijo el que nos enseñó cómo orar al Padre. Sin embargo, en el Ave María no es así. En la primera parte la saludamos como hizo el ángel y la bendecimos como hizo Isabel, pero después no hay peticiones concretas. ¿Por qué? Porque como Madre de Dios y Madre nuestra sabe mejor que nadie lo que nos conviene y le dice a Jesús: atiéndelos en su necesidad. Tú eres mi hijo, pero ellos también son hijos míos. Por eso, en la segunda parte, y de alguna manera emulando al buen ladrón, le pedimos que rece, que se acuerde de nosotros, que somos pecadores, ahora y en el momento de nuestra muerte, que sabemos será el más difícil. Le rogamos que por su intercesión podamos entrar en el reino. Hay una prefiguración en el Antiguo Testamento, en Génesis 27, 1-29, que me parece muy bonita, donde nos hablan de Isaac y Rebeca, su esposa y madre de sus 2 hijos gemelos, Esaú y Jacob. La Escritura dice que Esaú era fuerte, como era cazador, olía a campo y además era peludo como un oso.
mientras que Jacob era más frágil y estaba más unido a su madre. Un día Esaú, al llegar a casa después de estar cazando, estaba tan muerto de hambre que le vende su primogenitura a su hermano Jacob por el plato de lentejas que éste se iba a comer. Isaac, el padre de ambos, que ya era anciano y estaba ciego, sabiendo que ya le quedaba poco tiempo de vida, le pide a Esaú que se vaya a cazar y le prepare un guiso bien sabroso, porque quiere bendecirle y darle la continuidad de su linaje antes de morir. Y mientras Esaú está cazando, Rebeca prepara la comida que había pedido Isaac y le dice a Jacob: como Isaac va a bendecir a tu hermano, haremos lo siguiente. Le vas a llevar a tu padre la comida que yo le he preparado y para que crea que eres Esaú, te voy a poner su mejor ropa y te voy a poner encima la piel de unos cabritos, para que crea que eres peludo como él. Y así, cuando te toque, dirá: la voz es de Isaac, pero el tacto, el olor y la ropa son los de Esaú. Jacob se va al lado de su padre y al principio Isaac duda, pero acaba dándole su bendición. Usando un poco la imaginación y haciendo un paralelismo, podríamos decir que Nuestra Señora, en la hora de nuestro juicio particular, compadecerá junto a sus devotos delante de Dios y por su intercesión nos vestirá no con la ropa de Esaú, sino que nos cubrirá con su propio manto. Y así Jesús, supremo juez, viendo tantas miserias y tantas deudas, dirá: en verdad la voz es de un pecador. La voz es de alguien que no merecería estar aquí ni en mi presencia. La voz es de alguien que se arrepintió de un modo imperfecto. Sin embargo, siento que emana de él el olor a rosas de mi madre y va cubierto con su manto. Así que, en atención a la Reina del Cielo, el juez se compadecerá de nosotros y podremos entrar en su reino. Y por intercesión de la Madre de Misericordia, Dios disminuirá el sufrimiento que deberemos padecer en el purgatorio para nuestra purificación. Así hará María Santísima con sus devotos, a los que no solo acompañan esta vida, sino después de ella. Y el día de nuestro juicio estará intercediendo a nuestro lado como Madre del Juez, sin dejar de ser Madre nuestra. Por eso, por amor a ella, recemos cada día el Santo Rosario, esta sencilla pero poderosa oración. Y si lo hacemos sin prisas, podremos meditar los misterios de la vida de Jesús a través de algunos de los pasajes más importantes del Evangelio. Pues al ser una oración cristocéntrica, cada Ave María va transformando nuestro corazón y de una manera mística quedamos unidos a ella como un bebé a su madre a través del cordón umbilical. Además, rezar el Santo Rosario no solo es el mejor medio de intercesión, también es un fuerte escudo de protección y el arma más poderosa para librarnos de la perversidad y asechanzas del demonio. Por lo que un cristiano que no reza el rosario es como un soldado sin armas. Durante un exorcismo, Satanás le confesó al padre Gabriel Amorth: si los católicos reconocieran el poder del rosario, sería mi fin. Rezarlo nos mantiene en vela, atentos, despiertos y en vilo, humildes, para no caer. Pero si por nuestra debilidad pecamos, nos ayuda a reconocerlo y a través de la confesión seremos levantados y podremos volver al amor de Dios. La Santísima Virgen María, desde hace más de 200 años, a través de sus mensajes en distintas apariciones solo en Europa, nos ha ido advirtiendo de la importancia de cambiar, de convertirnos, y a veces llora al ver el peligro que corremos de condenarnos por hacer un mal uso de nuestra libertad. En el Evangelio constan pocos hechos o palabras pronunciadas por María. Sin embargo, en la Sagrada Escritura hay claras prefiguraciones o textos que de alguna manera hacen alusión a ella, como la que encontramos en los versículos del 8 al 12 del quinto poema del Cantar de los Cantares.
70 son las reinas, 80 las concubinas e innumerables las doncellas, pero única es mi paloma hermosísima, única es para su madre, predilecta de aquella que la engendró. Las doncellas la felicitan al verla, las reinas y las concubinas la elogian. ¿Quién es esta que despunta como el alba, hermosa como la luna, refulgente como el sol, imponente como un batallón? Había bajado al nogueral a contemplar la floración del valle, a ver si las vides habían brotado, a ver si florecían los granados. Sin que yo me diera cuenta, me raptó, me puso en los carros de Aminadab. El misterio y la grandeza de esta mujer, de la Santísima Virgen, como corredentora, medianera y abogada nuestra, es incomprensible para la mente humana. Pero nosotros sabemos y estamos absolutamente seguros que al final su inmaculado corazón triunfará.